Buenas a todos, yo soy Daga y bueno, estamos aquí en la segunda parte de la serie acerca del libro Capitalismo, Socialismo y Democracia de Joseph Schumpeter. Bueno, esta segunda parte, que da título a la segunda parte del libro y al segundo vídeo que hago, se llama ¿Cómo puede sobrevivir el capitalismo? Claro, el título ya de por sí es un título, desde luego que ya es prometedor, ¿no? Es una pregunta que, que encima es de plena actualidad, ¿no? Esto, bueno, luego lo comentaremos tranquilamente, pero nos puede incluso remitir a cuestiones sobre poscapitalismo y demás, ¿no? Pero lo primero que, bueno, va a empezar el capítulo Schumpeter diciendo, no, ¿puede sobrevivir el capitalismo? Y dice, no, no creo que pueda. Vale, esto es muy interesante ya, ¿no? Schumpeter hace una declaración de intenciones desde el minuto uno y nos dice que el capitalismo no va a sobrevivir, ¿no? Y la tesis del libro de Capitalismo y Socialismo y Democracia, realmente, o sea, el libro es muy interesante, ¿no? Porque en el primer capítulo hemos estado, como vimos en el anterior vídeo, haciendo un repaso sobre Marx, la importancia de Marx, críticas a Marx, pero a su vez como ciertas ideas, por así decirlo, aún perviven, ¿no? Y, digamos, el alcance, ya no a nivel del marxismo, sino a nivel de ciertos puntos concretos sobre lo que interpreta Marx sobre el desarrollo histórico del capitalismo, ¿no? Pero el punto crucial, o sea, el capítulo más importante del libro sin duda es este, porque al fin y al cabo aquí Schumpeter nos muestra las tesis principales que va a defender y a su vez las tesis más originales y los puntos de vista que en cierto modo hacen que también sea un pensador con un pensamiento tan propio, ¿no? Y claro, una de las cosas que nos va a decir Schumpeter va a volver a remarcar el hecho de que él no es socialista realmente. Él no es socialista y que su diagnóstico es un diagnóstico como lo podría hacer un médico, ¿no? Es un diagnóstico que él va a ver como inevitable el hecho de que el capitalismo vaya a convertirse en socialismo. Sin embargo, más allá, digamos, de la cuestión moral, económica o política que él pueda pensar que sea mejor o peor y demás, él se va a tratar, digamos, va a tratar, digamos, de analizar sociológicamente, políticamente, pero también económicamente, cómo va a mutar o más bien por qué se van a generar este cambio, ¿no? Cómo va a ser que el capitalismo termine siendo un socialismo, ¿no? Y claro, este punto es muy interesante porque realmente el modo en el que va a ocurrir, a ojos de Schumpeter, y bueno, la propia afirmación de que vaya a ocurrir ya es una afirmación, por así decirlo, eh, muy, muy potente, o por así decirlo, que tiene unas implicaciones materiales y existenciales muy grandes, ¿no? Pero lo curioso es el medio, ¿no? Y esto lo va a decir también desde el principio, ¿no? Él dirá algo así como el fin que busca un socialista, que sería pues que el capitalismo mute en un socialismo, ¿no? Es cierto que compartimos el hecho de que diagnosticamos que eso va a terminar ocurriendo, ¿no? Los marxistas lo harán mediante ese desarrollo histórico, ¿no? Por las contradicciones del capitalismo, por la lucha de clases, ¿no? Por la dialéctica, ¿no? Materialista que va a terminar haciendo que las condiciones materiales se desarrollen como para que se dé esa situación. Sin embargo, Schumpeter no va a estar de acuerdo con eso. Schumpeter va a estar de acuerdo, digamos, con el hecho de que se va a terminar dando eso, pero no con los medios por los cuales se van a dar eso, ¿no? Y eso es el punto que realmente hace tan interesante a Schumpeter, ¿no? Que va a defender o va a diagnosticar una postura con la que él en el fondo no está de acuerdo, porque él al fin y al cabo, eh, él, digamos, podríamos decir que está a favor del capitalismo, a pesar de reconocer complicaciones y contradicciones en el sistema, ¿no? Sin embargo, va a ver que ese proceso va a ser inevitable por diferentes puntos que vamos a desarrollar ahora, ¿no? Pero, pero básicamente, eh, uno de, digamos, de los eslogans, ¿no? Podemos decir que cada filósofo, cada pensador, o tampoco cada uno, pero sí que tiende a haber normalmente ciertos eslóganes, ¿no? Que van muchas veces, ¿no? Emparejados a ciertos pensadores, ¿no? Pero una de las frases más potentes, ¿no? Que sintetizan el pensamiento de Schumpeter, ¿no? Supongo que a lo mejor lo habéis escuchado, es eso que dice algo así como que el capitalismo morirá por su propio éxito, ¿no? Y claro, esto es una palabra o
una frase, ¿no? O no lo dice con estas palabras, pero lo desarrolla de una forma similar. Digamos que tiene, digamos, es una frase que tiene una potencia bastante paradójica, ¿no? Porque igual que a lo mejor el marxismo vería que en cierto modo es un fracaso, ¿no? Por el hecho de que las propias contradicciones acaben, por así decirlo, detonando el sistema, será Schumpeter el que dirá, no, es realmente sus procesos de innovación en términos de Deleuze y Guattari, ¿no? Que ya sabéis que nos gusta mucho en este canal, ¿no? Me gustan mucho, pues por unos procesos constantes de desterritorialización, eso terminará abocando, ¿no? A una situación que dé paso al socialismo. Y daremos ahora los motivos por los cuales, ¿no? Pero la cuestión aquí de fondo es que es el nivel de riqueza material que crea el capitalismo, es los procesos, digamos, que sujetan las propias instituciones capitalistas, lo que terminará corroyendo el sistema que ha dado lugar al capitalismo, ¿no? Encontramos una paradoja muy grande, ¿no? Porque, claro, si la economía capitalista, digamos que sus puntos principales se enfocarían en la cuestión, ¿no? Digamos, de la propiedad privada, ¿no? La libre competencia, todo esto a nivel teórico, evidentemente el capitalismo real es otro punto, ¿no? Pero esa libre competencia, esa propiedad privada, libre mercado, ¿no? Y demás cuestiones, ¿no? Y el empleo del capital privado, ¿no? Para reinvertir. Claro, lo que nos estará diciendo Schumpeter es que estos estadios de innovación constantes del capitalismo, ¿no? Esa generación de riqueza y esa mejora del nivel de vida que en sentido material, estrictamente material, desarrollaría una sociedad, digamos, de mercado, ¿no? Terminaría, por así decirlo, corrompiendo los valores que han dado pie a que surja esa sociedad de mercado. Y esto es muy interesante, porque encima yo pienso que, a ver, yo no pienso que vaya a ocurrir, o por lo menos de una forma tan categórica como piensa Schumpeter, porque cuando hablamos de socialismo en un sentido estricto, en socialismo en el sentido de medios de producción públicos, ¿no? No hay libre mercado porque no hay propiedad privada, etcétera. Pero sí que pienso que Schumpeter tiene razón, ¿no? En cómo realmente las propias condiciones materiales del capitalismo terminan deviniendo en que los procesos de intervención de los estados o, o entidades supranacionales también, digamos, cada vez tienen un poder como eh, más grande con respecto a la captura de flujos, ¿no? De relaciones sociales, de relaciones económicas, y como en cierto modo hay una progresiva centralización mezclada con intervención, ¿no? Entonces, en ese aspecto que podríamos decir que está más cercano al socialismo, aunque no sea el socialismo entendido de forma estricta, ¿no? Pero sí con el intervencionismo, que tiene ese aspecto de centralismo. Sí, hay como tintes en común, evidentemente, en el momento que hay propiedad privada y en el momento que hay mercado, ¿no? Hay libre competencia y tal. No se puede hablar de socialismo en sentido estricto, pero sí que a nivel, digamos, de estatismo o a nivel de cómo la burocratización, esto es un aspecto muy importante. Sí que pienso que, digamos, los tentáculos estatales cada vez a lo mejor en el proceso van eh, cogiendo o capturando, digamos, más zonas, digamos, de la sociedad, por así decirlo. Pero bueno, también este análisis también habría que verlo eh, en cada estado concreto, ¿no? Yo hablo en términos de lo que veo en España, ¿no? Pero también podemos verlos en muchos otros países, ¿no? Y más cuando pensamos, por ejemplo, en China, ¿no? Que China, al fin y al cabo, es un país que tiene un estado sumamente fuerte, ¿no? A nivel, digamos, de intervención y de centralización, pero a su vez tiene un modelo híbrido a la hora de aplicar una serie, digamos, de políticas económicas y a su vez de políticas eh, de intervención, digamos, sí, de intervención económica y de intervención política. Pero bueno, sin irme por las ramas, porque hay tantos capitalismos como estados y como sociedades quieran aplicarlo, sí que podríamos pensar que el análisis de Schumpeter tiene en parte razón si lo vemos desde el punto de vista en el que hay como una tónica general en la cual los estados cada vez tienen una mayor
un mayor poder a nivel de intervención sobre los diferentes aspectos que pueden ser intervenidos, podemos decirlo de esa forma, ¿no? Intervención social, intervención fiscal, intervención política. Mm, digamos como que yo creo que el análisis de Schumpeter a este respecto tiene, tiene cierto sentido y creo que tiene vigencia a nivel de recorrido de cómo el desarrollo del capitalismo tiende hacia esa postura. Ahora bien, de ahí a un socialismo, eso es algo que ya nos podríamos hablar lo mismo, porque ya sería un intervencionismo extremo, ¿no? Pero bueno, por continuar, ¿no? El punto, ¿no?, que defiende Schumpeter es justamente ese, ¿no? Digamos que si para que se desarrolle una sociedad capitalista se tienen que dar como unos aspectos tan concretos, ¿no? A nivel cultural, a nivel, digamos, de una serie de prácticas económicas, de unas formas de vida, ¿no? La imagen del burgués que, digamos que tiene sus ahorros, que es un terrateniente, ¿no? Que reinvierte sus rentas, ¿no? Y que, por así decirlo, es propiano del siglo XIX, digamos, como que esa imagen del burgués, digamos, mítica, ¿no? Pues como que en cierto modo ya va degenerando, ¿no? O va dando paso a una nueva forma, digamos, de capitalismo, ¿no? Y claro, también tenemos que tener en cuenta, y esto es un aspecto bastante importante, que la obra de Schumpeter es de 1942, o sea que a Schumpeter también habrá o por lo menos para tratarlo, digamos, no sé cómo decirlo, ¿no? Como con el respeto también, digamos, de la historia, ¿no? Es como que en cierto modo él no ha sido partícipe, él no ha visto de primera mano todo el siglo XX y por lo tanto no ha podido sacar unas conclusiones sobre la praxis real del socialismo, ¿no? Porque en 1942, digamos, como que todavía había cierta esperanza a nivel económico, a nivel, digamos, social, sobre el proyecto socialista como una posibilidad real o una posibilidad eficiente, etcétera. Pero bueno, eso vamos a dejarlo para el próximo capítulo que irá más hablando de eso, ¿vale? Volvemos al punto, ¿no? Que me voy un poco por las ramas. Digamos que, claro, si el capitalismo necesita unas condiciones materiales y unas condiciones incluso también ideales, ¿no? A nivel de valores, ¿no? Como el libro de Max Weber, ¿no? La ética protestante, ¿no? Y digamos, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Que al fin y al cabo implicarían una especie de tecnología social para desarrollar una serie, digamos, de prácticas que pudieran generar una sociedad capitalista frente a otra que no tiene esas características, ¿no? Pues entonces nos encontramos con de que el capitalismo que nació con unas determinadas características poco a poco va mutando hacia un capitalismo más intervencionista, ¿no? Un capitalismo que no es tan liberal, a su vez un capitalismo que tiene una mayor producción, una mayor innovación que ha ido acumulando, porque también hay que comparar que el capitalismo del siglo XIX al capitalismo del siglo XX o al del siglo XXI, la técnica o la tecnología ha evolucionado tanto que los procesos productivos y la forma de generar ingresos y la forma de producir y de optimizar el tiempo, el transporte, sí, digamos, la creación de riqueza en un sentido estricto, ¿no? Ha evolucionado mucho y eso ha hecho que también se cree a nivel, sí, a nivel agregado, ¿no? Dirían los economistas, ¿no? En un sentido a nivel total, ¿no? Hay más riqueza en el mundo, ¿no? Porque hay más potenciales formas de crearla y mejor tecnología para desarrollarla, ¿no? Y más personas también. Entonces, bajo esa perspectiva, ¿no? Nos encontraríamos como que el capitalismo de una forma progresiva, al tener como una capacidad mucho más grande de crear riqueza, acompañada también de un Estado que también es más intervencionista, tendría también una posibilidad de poco a poco ir infiltrándose, digamos, esa visión como más burocratizadora, ¿no? O más... sí, en cierto modo, si hay más tarta para repartir, el Estado en cierto modo tiene más potestad, ¿no? Para poder eh, recoger los frutos que siembra el capitalismo y distribuirlos por la población. Eso en el buen sentido, ¿no? Pero y en el mal sentido también de someter también a la población para que cumplan con sus proyectos que consideran
moralmente superiores, ¿no? Pero claro, la cuestión es que también otra cosa que va a analizar Schumpeter, también de forma muy acertada, ¿no? Que eso también tengo entendido que Lenin y Marx también lo hablaban, ¿no? El hecho de que cada vez había una mayor concentración de poder en el capitalismo, ¿no? En el sentido de que habrá más corporaciones, ¿no? Y claro, esto es interesante porque es cierto, dirá Schumpeter, ¿no? Analizará Schumpeter que el recorrido, digamos, del capitalismo en este proceso histórico, ¿no? Porque, por ejemplo, Schumpeter va a hablar muy bien o le va a interesar mucho el modo en el que tiene Marx de reaccionar o de interpretar el capitalismo desde un punto de vista de evolución histórica. Pues el punto es que las corporaciones será un proceso, digamos, monopolístico en el cual cada vez las corporaciones van a tener más peso, ¿no? Porque claro, en el siglo XIX, cuando por así decirlo todo era campo, ¿no? Que la industria más, digamos, no sé, la industria como más antigua o más típica que podamos imaginar, estaba todavía por desarrollar y todavía había mucho por, por plantar nuevas ideas, por crear nuevas cosas, ¿no? Pero por así decirlo, las empresas han ido cogiendo carrerilla y hay algunas que se han posicionado hasta el punto de tener un gran poder, ¿no? En aquel sector en el que están especializadas, ¿no? Entonces eso, pues en cierto modo, elimina también un poco eh, esa parte a lo mejor como de una empresa pequeña que tiene la capacidad, digamos, de crear algo, ¿no? De la nada, ¿no? Tiene la capacidad de hacerlo, evidentemente, pero no a lo mejor tiene la capacidad de competir contra una empresa que es top y está posicionada en ese sector, ¿no? Por lo menos de competir al mismo nivel, ¿no? En el sentido de que, pues, una empresa que trate de hacer neumáticos de la nada, pues si trata de competir contra, pues no sé, Michelin, pues lo va a tener complicado porque no tiene ni la experiencia, ni el capital, ni nada más. Ahora bien, otra cosa es que aparezca una revolución en el mercado que haga que las empresas anteriores tengan que reformularse desde cero, ¿no? Porque, pues no sé, en el momento que empieza a haber bombillas, ¿no? Pues las velas se van básicamente a la basura, ¿no? En el momento en que ya no hay una necesidad de una tecnología porque se queda obsoleta, eh, básicamente lo que ocurre con la anterior tecnología es que se queda atrás, ¿no? Porque se vuelve como inútil o es tan mala en comparación que ya no tiene sentido emplearla, ¿no? Claro, entonces en ese sentido sí que puede haber un cambio de sí, de líder en el sector, ¿no? Pero en un sentido de uno contra uno, ¿no? No, en ese sentido no. Entonces cada vez las corporaciones sí que tienen más presencia y más potencia y a su vez la burocracia también va teniendo más potencia y más presencia. Claro, esto también es muy interesante, ¿no? Me viene a la cabeza, pues, un autor que todavía no he leído, o otros autores que hablan sobre este tema, ¿no? Pero bueno, sería Murray Rothbard, ¿no? U otros autores que hablan sobre la cuestión del crony capitalism, ¿no? El capitalismo de amigotes, ¿no? O capitalismo clientelar, ¿no? Básicamente, estas teorías yo creo que son bastante certeras, ¿no? Porque muchas veces tendemos a mirar el capitalismo como dos extremos, ¿no? Eh, ¿no? En el hecho de que pues todo es capitalismo, ¿no? Y el poder viene de todo el capitalismo que hace el mal, ¿no? Y a su vez también por la parte, digamos, del Estado, ¿no? También se genera, digamos, esa otra ficción, ¿no? Pero sí que es cierto que hay como una sinergia en el capitalismo. Yo creo que desde siempre, pero yo creo que cada vez más acentuada, ¿no? Y lo podemos ver actualmente con este análisis de Schumpeter, que en cierto modo las corporaciones con el capitalismo se benefician mutuamente y en ese beneficio mutuo unos se le conceden privilegios a las empresas, luego las empresas mantienen sus puestos de poder o mantienen sus privilegios en base a una serie de licencias, una serie eh, sí, de posiciones que no siempre son tomadas por servir a los ciudadanos con sus recursos, ¿no? Porque en un sentido ideal, ¿no? El liberalismo lo que busca es que tú con tu empresa tengas el poder de mercado porque te lo hayas ganado en base a servir con tus productos a quien te los compras, ¿no? Pero claro, si en el momento que tú pones una serie de privilegios estatales a unas corporaciones para, por así decirlo,
hacer de cortapisas a otras que puedan ser competitivamente mejores a ti. En ese momento te estás teniendo un privilegio sobre otras empresas que a lo mejor pueden hacer mejores productos, pero están en una situación de inferioridad, ¿no? Entonces creo que eso es una de las cosas en las que estamos a día de hoy, ¿no? Ojalá hubiera un libre mercado, porque eso significaría que justamente habría una posibilidad, ¿no?, de que una empresa muy grande, si por motivos de que básicamente la gente dejara de consumir sus productos porque ya no considerara que fueran buenos, pues podría intercambiarse por otra, ¿no? Entonces, claro, la cuestión es que no es así del todo, ¿no? Porque hay una sincronía entre los privilegios estatales y las empresas que adquieren un posicionamiento de mercado que a veces puede ser, en cierto modo, puede ser como algo maquillado, ¿no? Que no siempre ha sido por un puro trayecto de subir por su propia valía simplemente, ¿no? Que sino a veces podido estar catapultado por otros motivos, ¿no? Eh, que también son como más sucios, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, ¿no? Que me voy por las ramas. Básicamente nos encontramos en una situación, ¿no?, en la que cada vez si hay empresas más grandes también hay cierta despersonalización, ¿no? La idea de una empresa pequeña, y yo creo que esto por eso creo que todavía tiene bastante vigencia el análisis de Schumpeter, ¿no? Aunque no esté de acuerdo con la cuestión de que lleguemos a un socialismo, pero sí que es cierto que cada vez hay una mayor despersonalización, ¿no? Esto también se puede poner en referencia con el capitalismo de plataformas de Nick Cernisek, ¿no? Como cada vez pues Amazon, ¿no?, nos provee de una serie de tecnologías, ¿no?, de lo que queremos, ¿no?, en la puerta de nuestra casa, ¿no? O Uber nos da la comida desde la puerta de nuestra casa. Netflix nos da el entretenimiento, ¿no? Es como que grandes corporaciones, en cierto modo, ¿no?, hacen un papel social, una función social, y que por así decirlo son casi holísticas a nivel global, ¿no? No es como el tendero de la esquina que hace muy bien su trabajo vendiéndote revistas y periódicos y es una relación más personal, ¿no? Sino como que ahora hay corporaciones que ya digo, más allá, digamos, de que sea mejor o peor, estoy hablando más de la función, ¿no?, del hecho técnico, ¿no?, de que empresas muy grandes, ¿no?, tengan un papel eh, central, ¿no?, a la hora de proveer un determinado servicio o producto a escala global, ¿no? Como Apple, por ejemplo, ¿no? Que tiene también esa componente eh, casi místico, ¿no? En las tiendas hay reportajes muy interesantes que hablan de eso, ¿no? Por YouTube y tal, de cómo Apple, digamos, tiene como esa sensación de que tú entras a una tienda de Apple y parece que sea una iglesia, ¿no? Está todo puesto de forma que hipnotice, ¿no? Entonces, como las corporaciones también sustituyen de una forma, mediante el marketing, la simbología, ¿no? Eh, cierta, cierta sensación, ¿no?, digamos, de poder, ¿no? Sí, y de totalización, ¿no? De como cierto de religión, ¿no? El hecho de cómo la marca nos une a todos, ¿no? Llevar una marca, ¿no?, en cierto modo es una forma de validación social, ¿no? Y cómo estamos sujetos también a, al valor que le otorgamos socialmente a eso, ¿no? Y bueno, también otro de los puntos que esto es muy interesante, que analiza Schumpeter sobre cómo el capitalismo va a ser sustituido por el socialismo, y esto yo creo que tiene bastante razón, ¿no? Es como hablando de la clase intelectual, ¿no? Digamos que realmente la clase intelectual le dedica unas páginas, porque habla de cómo realmente los intelectuales tienden a ser muy críticos con el capitalismo, y es cierto, si vamos a las facultades de filosofía, nadie vais a encontrar hablando de autores más liberales o que den argumentos que no sean marxistas o que, por así decirlo, vayan en un ala distinta, ¿no? Pero sí que es cierto que digamos que la clase intelectual, por así decirlo, tiene una tendencia a hacer una crítica moral, política, sí, sobre todo yo diría moral y política, ¿no? O filosófica incluso, ¿no? Pero la cuestión de fondo es el hecho de que, claro, el capitalismo tiene una especial, tiene una especial, mm, sí, una especial virtud de que le da exactamente igual lo que la gente hace o deja de hacer en su sistema, ¿no?
porque el capitalismo se blinda, ¿no?, de cualquier tipo de crítica, ya que en cierto modo puede haber intelectuales que alimenten movimientos contra anticapitalistas o revolucionarios contra el capitalismo. Sin embargo, el capitalismo tampoco pone nada para defenderse, ¿no? Es lo curioso del capitalismo, ¿no? Porque al fin y al cabo el capitalismo es capaz, digamos, de dejar que pervivan aquellos que se oponen a él en su sistema, porque en el fondo tampoco le hacen vacilar, ¿no? Y el punto es el hecho de cómo realmente habla Schumpeter de cierta cadena o de cierto de cierto círculo que vendría dado de cómo cada vez el Estado tiene más intervención, cada vez el Estado también tiene un papel más monopolista, ¿no?, en la educación, ¿no?, en el hecho de que es el Estado quien provee la educación, por lo tanto la educación, al ser pública, también está alimentada por ciertos intereses que emanan de la propia función pública que los da, ¿no? Pues en cierto modo se generan otras sinergias, ¿no? Que hay una tendencia, que yo creo que es bastante verdad, ¿no?, que, que el hecho de que el propio Estado dé esa función social, a su vez hay cierta deuda moral, ¿no?, con la función pública, que es traspasada al propio sector de la clase intelectual, ¿no? Entonces la clase intelectual normalmente se encuentra bastante presente, ¿no?, digamos, en los sectores de las universidades, y esas universidades a su vez son públicas, ¿no? Entonces, en cierto modo, eso mezclado con la burocratización, ¿no?, digamos, habría un proceso en el cual las propias instancias de pensantes que evidentemente son ajenas al proceso productivo porque realmente no conocen la empresarialidad, y esto la verdad es un Peter, ¿no?, que también lo paradójico es que la propia crítica que se da desde estas perspectivas no está tanto de la mano, digamos, desde una perspectiva económica normalmente, sino desde una perspectiva a lo mejor eso más más filosófica, ¿no?, a nivel, digamos, de planteamientos revolucionarios que por así decirlo harían planes políticos o planes sociales, ¿no?, a través de un ideario, ¿no?, de un programa, pero que en cierto modo es un programa que es ajeno a la realidad de la producción del día a día, ¿no?, y que a su vez en cierto modo esa intelectualidad distribuiría una serie de ideas, ¿no?, que, que tratarían de reflejar la realidad de aquellas personas que a lo mejor ni siquiera están pendientes de las cuestiones que son tan referentes a cuestiones de ideales y demás, ¿no? O por lo menos no en el proceso productivo de crear ideas y de reflexionar, ¿no? Entonces, claro, el punto de Schumpeter yo creo que es cierto, ¿no?, que cada vez hay una clase, digamos, como una clase social que ha ascendido en base a una educación pública, a una posibilidad, digamos, de gestión estatal, y que a su vez esa clase se revela, ¿no?, sobre el propio proceso capitalista, ¿no? Pero también encontramos otra vez más la paradoja que trabaja Schumpeter, ¿no?, o que señala Schumpeter, ¿no? Es el propio proceso capitalista el que ha permitido la generación de esos recursos, la generación de esas formas de vida burguesas también, ¿no?, en las cuales se degeneran esos valores y esas ideas y acaban pervirtiendo el propio proceso, digamos, social que da luz al capitalismo eh, para traspasarse a un socialismo, ¿no? Y claro, y eso es algo evidente, porque claro, eh, uno de los problemas, ¿no?, que yo veo, digamos, de a lo mejor de esas críticas excesivamente anticapitalistas en un sentido casi ingenuo, ¿no?, en un sentido casi literal, ¿no?, en un sentido capitalismo igual a malo, ¿no? Ese tipo de críticas que abundan bastante, yo creo que el problema es que también desconocen el papel de la economía, ¿no? Porque claro, si el punto de Schumpeter es que si el capitalismo ha sido capaz de generar una sociedad con riqueza material, y esa riqueza material es distribuida, por lo tanto se puede generar educación pública, entre otras cosas, en base a esa riqueza material que ha surgido del capitalismo, y luego hay una clase política, una clase intelectual que a su vez en cierto modo es una clase burguesa porque vive de poder pensar y en cierto modo a través del capitalismo,
cómo entonces explicamos el hecho de que se quiera destruir el capitalismo, que a su vez ha sido el que ha generado esa clase intelectual que trata de ir en contra del capitalismo, ¿no? Entonces entramos en una paradoja, ¿no? Porque el socialismo vendría de la mano de una clase que se opone al capitalismo, pero que a su vez es una clase que no podría haber existido sin el capitalismo, porque es una clase que en ningún momento histórico, a no ser que fueras un aristócrata, has podido estar viviendo, digamos, de un trabajo como podría ser yo con la filosofía, ¿no? Digamos, realmente, y quien dice la filosofía dice otras ciencias sociales y demás, ¿no? Pero el punto es ese, ¿no? Como realmente hay como una especie de disociación, ¿no? Entre los valores que genera el capitalismo, ¿no? O más bien, las causas que originan el capitalismo y los efectos culturales y sociales que terminan generando procesos distintos a los que han podido crear el capitalismo, ¿no? Y claro, esto es interesantísimo, ¿no? Es más, hay un libro que no he leído que no recuerdo, creo que se llama Las contradicciones culturales del capitalismo de Daniel Bell, que justo trata estas cuestiones. Y algún día lo traeré al canal, no sé cuándo, pero lo traeré al canal. Y también es interesantísimo, ¿no? Cómo hay una disociación entre los procesos, digamos, que generan el capitalismo, ¿no? Y los efectos que se dan en el capitalismo, ¿no? A nivel social y cultural, ¿no? Y claro, esto habla Schumpeter, con bastante razón también a mi juicio, de que el capitalismo no sabe defenderse, ¿no? Digamos, el capitalismo, con sus vicios y con sus virtudes, ¿no? Digamos, es un sistema que es frío, es un sistema que simplemente se dedica a crear riqueza de una forma casi mecánica, ¿no? Entonces no le preocupa, o por lo menos no tiene, digamos, en el centro de su creación, de su función más bien, el hecho de aspectos a lo mejor más sociales o de aspectos más bien culturales, ¿no? Digamos, eso no es una cosa que esté al tanto del capitalismo, ¿no? Entonces, claro, el capitalismo en cierto modo no se sabe defender a sí mismo, pero tiene como una potencia a nivel de funcionamiento que en cierto modo arrasa, o por lo menos lo ha hecho así históricamente, arrasa cualquier tipo de oposición a en un plano cultural, ¿no? O en cualquier oposición, ¿no? Como lo que estamos hablando. Que hay una clase intelectual que va en contra de mí, no pasa nada, porque seguimos generando cosas que nos gustan, ¿no? O como lo que hablaba Mark Fisher en Realismo Capitalista, ¿no? Como que hay una manifestación en Wall Street, ¿no? Después de la crisis del 2008 y demás, y toda la gente que se está manifestando va con su iPhone y va a comprarse un café en el Starbucks, ¿no? En plan, bueno, esto lo comentaba él como criticando y tal, no a la gente que hacía esto, pero lo ponía de ejemplo, ¿no? Pero sí, en el fondo es eso, ¿no? El hecho de que el capitalismo, digamos, tiene una lógica, digamos, casi como el funcionamiento de un ordenador, ¿no? Es como si un ordenador hiciera cosas que te pudieran parecer mal, me refiero, el ordenador seguiría funcionando, ¿no? No le importa realmente, no tiene un sentimiento de decir, ostras, pues mejor voy a hacer las cosas de otra manera, ¿no? Es más mecánico que otra cosa, ¿no? Entonces, claro, el proceso, digamos, curioso, ¿no? Es que realmente el capitalismo no colapsará, dirá Schumpeter, por el proceso económico. Su problema no está con la economía, porque el capitalismo funciona económicamente y así seguiría haciéndolo, sino que el proceso de ruptura o de colapso con el capitalismo sería más en un plano social y cultural, ¿no? Cada vez, digamos, los propios procesos que se ponen en contra del capitalismo, o en un sentido gramsciano, ¿no? En el sentido de cómo Gramsci habla de la hegemonía cultural, ¿no? Y luego la Clau, básicamente cómo la gente poco a poco tiene más, se opone más al capitalismo, ¿no? Y cómo la gente, digamos, casi que está pidiendo esa intervención, dice que el Estado me dé un puesto de funcionario y por lo tanto pues la burocracia se va ampliando poco a poco más, cada vez los puestos, digamos, el clientelismo se va ampliando, ¿no? Y digamos que a partir de este proceso diría el propio Schumpeter, pues poco a poco, ¿no? De una forma gradual, ¿no? No sería un proceso revolucionario en el sentido marxista ortodoxo, sino que poco a poco el socialismo iría mutando, ¿no? O sea, iría desprendiéndose el capitalismo hasta llegar a un socialismo, ¿no? Y claro, todo esto a través de ese proceso, ¿no? De destrucción creativa, que no hemos hablado de ello, pero es un elemento importantísimo, en verdad el concepto más importante de Schumpeter, por lo menos en esta obra, ¿no? De cómo el capitalismo tiene un proceso de destrucción creativa, ¿no? En el sentido de que una industria necesita competir consigo misma, ¿no?
entre otros participantes de esa industria para crear algo nuevo, y eso nuevo que crea dejar atrás lo anterior para, por así decirlo, obtener un beneficio en base a la mejora tecnológica, a la innovación y la optimización de recursos, la mayor calidad por el menor precio, digamos, todo este tipo de cuestiones que hacen que una empresa o un producto o un servicio sea mejor que otro y que a su vez empuje a posicionarlo, ¿no? Entonces, sobre este proceso de destrucción creativa, el capitalismo iría innovando, iría cambiando, ¿no? Pero a su vez nos encontraríamos con esa contradicción, ¿no? Que sería, mientras la destrucción creativa se va dando, el proceso, digamos, de socialización poco a poco también se estaría generando. Según la tesis de Schumpeter, ya os digo que yo, con respecto a la visión del intervencionismo, estaría de acuerdo, pero el socialismo lo veo difícil, ¿no? Además de poco deseable, que ya veréis que, bueno, lo veremos en el próximo capítulo, pero Schumpeter tampoco habla de que sea deseable, sino que habla como que es algo que técnicamente es viable y que pronostica que vaya a ocurrir por las tendencias históricas, ¿no? Y bueno, ya por terminar, simplemente quería decir como este libro en verdad es un libro muy potente, muy interesante, y que me sorprende que desde sectores a lo mejor más, no sé, de izquierda no se haya leído, ¿no? Porque en verdad es un libro que, claro, si tú eliminas la parte a lo mejor más como es un economista de influencia de la escuela austriaca, aunque luego también es bastante neoclásico, tengo entendido, ¿no? Schumpeter es que es un autor bastante ecléctico, como os dije, no se acoge, digamos, a una escuela de pensamiento única. Luego también tiene una influencia marxista evidente, ¿no? Evidente. No tanto en lo económico, sino más bien en lo histórico y en lo social, ¿no? Pero claro, el punto es cómo realmente este autor o esta obra no se ha leído más desde círculos poscapitalistas. Porque yo creo que es un libro que resuena muchísimo. Hay que entender que está escrito en el 42. Y ya os digo, más allá de la tesis de que el socialismo venga o no, sino más por la tesis de cómo el capitalismo terminará autodestruyéndose en base a sus propios procesos. Yo creo que esto, evidentemente mi tesis doctoral tratará de otras cosas, pero casi que dan ganas de escribir acerca de esto, ¿no? Porque veo relaciones muy interesantes sobre esto. Más que nada porque lo que los poscapitalistas están hablando casi como una especie de esperanza para quebrar o para poner fin al capitalismo, Schumpeter está hablándonos desde el año 42 de un proceso que él está pronosticando de una forma casi determinística. Tampoco quiero decir determinística porque eso queda un poco prepotente, ¿no? Pero sí que en cierto modo como está haciendo una explicación, ¿no? Un programa de cómo esto va a ocurrir, ¿no? Como si fuera una bomba que se va contando cuenta atrás hasta que se vaya a autodestruir, ¿no? Y claro, la cuestión es que eso Schumpeter, ya os digo, más allá de que él no esté de acuerdo, porque él no considera que sea deseable una sociedad socialista, como veremos en el próximo capítulo, que hablaremos más de esto. El punto es que más allá de lo que él piense o lo que deje de pensar sobre lo que le parece deseable, lo importante es cómo el proceso se va generando y va calando poco a poco en la sociedad por las propias tendencias sociales y culturales que, por así decirlo, van concatenándose en la historia, ¿no? Así que bueno, voy a dejar aquí el vídeo, ya nos vemos en el próximo y nada, que vaya bien. Chao.